partir de varias premisas. La primera premisa es que en los últimos años la labor docente se complejiza. Y la labor docente se complejiza sin tratar de simplificar. Esto va a ser mucho más complejo de lo que yo voy a conversar esta tarde, pero voy a tratar de hacer una sistematización más metodológica de lo que está pasando, ¿no? Se complejiza sobre todo por tres cosas. Cada vez empiezan a haber más docentes que no son docentes de carrera. Segundo, hay un contexto y condiciones que cambian. Y tercero, diríamos en México, para rematar, nos empiezan a llegar a las aulas nuevos alumnos. ¿Tienes uno? Ay, qué bueno, sería ideal si me pudieran apoyar, por favor, a ver si eso logra funcionar. Entonces, bajo estas tres premisas vamos a tratar de ver cada una de ellas para tratar de entender un poquito qué pasa. Si me dan un segundo, a ver si logramos poder... perfecto, muchas gracias. Entonces, como les digo, tres premisas. No somos docentes de carrera, la mayor parte de nosotros. Hay un nuevo contexto. Y para colmo, hay nuevos alumnos. Y vamos a ir uno por uno. ¿Qué significa ser un docente de carrera? O vamos a pensar primero qué no significa ser un docente de carrera. Yo no sé específicamente en Panamá, en México y en el ámbito en que yo me muevo de la docencia, cada vez se cree más que el hecho de ser un buen comunicador y más o menos saberse la asignatura implica ser un buen docente. Y ser docente no es solo eso. Eso ha llevado a que muchas veces la profesión docente se vulgarice, porque el hecho de saber comunicar, y hay excelentes investigadores que no son buenos docentes, como hay excelentes docentes que no son buenos investigadores, o sea, no podemos ser todo de todo. Ser docente implica conocer estrategias didácticas, implica tener toda una serie de metodologías y de herramientas que posibiliten hacer significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ser docente no es pararse a hablar. Ser docente es mucho más que eso. Y entonces, de repente, llegamos a ser docente sin ninguna preparación previa como docente y a enfrentar un proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros mismos no estamos preparados para ello. No estoy culpabilizando a los docentes, yo estoy entre ellos. Digo que la vida nos ha llevado a ello. Y ahí estamos, tratando de hacerlo lo mejor que podemos, pero que muchas veces sin las herramientas o metodologías necesarias para hacerlo bien. Si a esto le sumamos un contexto que cambia, o sea, algo ha pasado en el mundo. ¿Quién sabe cuándo fue el punto de ruptura? Estos son procesos históricos, dotados de historicidad, que no es que nos acostemos en la noche, una noche y sea de una manera y el otro día nos levantemos de otra. Pero algo está pasando, 30, 40 años hacia acá. El mundo está cambiando de manera impresionante, de manera general. Trae procesos de estandarización, aquí los vemos, o sea, la educación está totalmente estandarizada con la globalización, o sea, entramos de color y salimos como igualitos al proceso. Entonces, y claro, y obvio, los que estamos en la educación, tenemos que entender de que la educación, por supuesto, sus metodologías, sus abordajes son culturales. No sé si lo han leído, si no lo han leído ahí, se los dejo de tarea. Para él el libro, o sea, su libro fundamental se llama Modernidad Líquida, cuando él habla del cambio que se produce de lo sólido a lo líquido. O sea, hace 40, 50 años mis padres tenían una vida sólida. Mis padres sabían perfectamente lo que había que hacer para poder hacer la vida. O sea, había que trabajar, en el trabajo uno iba ascendiendo, uno iba teniendo posiciones, uno iba borrando, uno iba teniendo la casa. Bueno, una vida sólida, segura, se enfermaba, tenía seguridad social, etc. Y es un cambio que no se da, por supuesto, igual ni en todos los países, ni en todos los lugares. Incluso dentro de los países tenemos diferentes países también, y en diferentes realidades. Hay un cambio cultural que se empieza a producir de lo sólido a lo líquido. O sea, ya no tenemos esa seguridad, ya cada vez tenemos que trabajar más, hay que decirle que sí a todo,
En fin, hay que ser proactivos, resilientes, aparecen nuevos vocabularios, nuevos lenguajes en un contexto que cambia y el cual es mucho más complejo de lo que voy a hablar. No me voy a extender, pero todo lo que voy a hablar está dentro de este contexto. Particularmente, vamos a empezar a ver qué empieza a pasar en la educación, porque el cambio cultural fundamentalmente se produce en un modelo cultural anterior que era basado, digámosle así, en deberes, a un modelo cultural nuevo que es basado en derechos, ¿verdad? Antes siempre teníamos el discurso de los deberes, o sea, tienes que estudiar, ahora mi derecho es si no quiero no estudio, o sea, ¿qué pasa? Si hay un cambio completo de modelo cultural que se inserta también en la revolución de la información y en la revolución de la tecnología de la información y las comunicaciones. Con respecto a la información, miren este dato. Este es un dato de la Conferencia Mundial de Educación Superior del siglo XXI, que dice, fíjense qué interesante, dice que el conocimiento de base disciplinar se duplicó, necesitó 1750 años en la historia de la humanidad para duplicarse. Años más, años menos, no hagan caso exacto de los datos. Pero digo, la humanidad produjo determinados conocimientos y para que se produjera la misma cantidad, digamos, se duplicara, se necesitaron 1750 años. Y eso empieza a acelerarse y acelerarse, y luego se necesitaron 150 años, y luego se necesitaron 50 años, y ahora se estima, insisto, números más, números menos, que para el 2020 cada 70 y tantos días se duplique el conocimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos gestionar? Yo imagino que ustedes se sienten igual que yo, o sea, la cantidad de noticias, de conocimientos, de artículos, yo tengo que ponerle una cara inteligente cuando mi alumno me dice, ¿usted se leyó a tal? No puede seguir, o sea, es imposible que te leas todo, que sigas todo. Entonces, ya no somos los sabios que éramos antes con respecto a los alumnos, ¿verdad? Antes sabíamos, el conocimiento era nuestro, ahora no, ahora, ¿qué hacemos, no? Y entonces, bueno, rápidamente los sistemas educativos ante eso tratan de adaptarse y nos empiezan a dar el discurso a todos. Ya ustedes no pueden ser más docentes sabios, se acabó. Ahora tienen que ser facilitadores. Facilitadores. O sea, ¿cómo? Insisto, volvemos para atrás. O sea, ni siquiera tenemos todas las herramientas que necesitamos. Ahora tenemos rápidamente que convertirnos en facilitadores y cambiar el rol y el constructivismo, etcétera. Bueno, y ahí va. Lo tratamos de ir haciendo lo mejor que podemos. Si a esto le sumamos además las reformas educativas y la educación por competencias, que no es ocioso que ponga aquí el Quijote, porque yo creo que la educación por competencia es algo así como el Quijote, o sea, todo el mundo habla de ello, pero nadie se lo ha leído. Entonces, claro, no sabemos bien, o sea, ahora tengo que escribir competencia y tengo que llenar formato y tengo que hacer sus competencias. Y claro, nosotros tratamos de nuestra labor docente hacerlo lo mejor que podamos, pero no sabemos bien ni siquiera qué es. Pero además de todo eso, fíjense todas las tensiones que vamos teniendo como docentes, ¿no? Además de todo esto, estamos en un contexto que cambió también en otro orden, que es en el orden tecnológico. Y aquí voy a poner un conjunto de datos rápidos. El primero es, una persona promedio procesa más datos por día de lo que procesaba en el año 1500 en toda su vida. Nosotros recibimos más datos en un día que los que una persona en el año 1500 tenía en toda su vida. Procesemos esto. Si Facebook fuera un país, fuera el tercero más grande del mundo, así es simple, ¿ok? Tiene más de 60 millones de actualizaciones de estado al día. Este es un dato que tendrá, no sé, un año, igual que ahora es el segundo más grande del mundo, quién sabe. Y va a llegar a ser el primero más grande. Miren, este dato que también lo pueden buscar en internet, es muy interesante, y lo hacen una vez al año. ¿Qué pasa en un minuto del día? Un minuto del día de internet. Ahí lo tienen, para que lo pueden mirar, para que
empezar uno por uno. Miren la cantidad de veces que se interactúa con Siri, con Instagram, con Google, con YouTube. Ay, eso es 1 minuto de internet al día. No nos alcanza la vida para poder gestionar todo lo que hay ahí. Miren, esta foto la tomamos hace 2 meses en el aeropuerto de Toronto. Ese es un restaurante del aeropuerto de Toronto. Usted llega, se sienta, tiene su iPad, puede jugar, puede hacer todo, desde él ordena. Ese foto es real. Aeropuerto de Toronto, en la mañana. Restaurante. A eso nos enfrentamos. A esto también nos enfrentamos. Nosotros tuvimos un proyecto en una universidad mexicana que es muy interesante, pues son las universidades interculturales que se hacen para indígenas. Y cuando llegamos nos pedíamos un proyecto virtual y dijimos, va a estar complejo porque, digamos, suponíamos que eran en comunidades desfavorecidas, que no iba a haber ninguna conectividad. Bueno, pues todos aquellos estudiantes de comunidades desfavorecidas sobrepasaban la universidad. La universidad suponía que no tenían y por tanto no tenía internet. Y todos los estudiantes tenían celulares con internet. Y ahora yo me pregunto, han visto todo este cambio, ¿verdad? ¿Y la escuela cambió? Porque, por ejemplo, si nosotros comparamos una fábrica antigua de autos, pensemos, en una fábrica moderna, una fábrica de autos de hace 50 años, una fábrica de autos ahora, es completamente diferente, ¿verdad? Ahora son fábricas todas con robots, etc. Si nosotros comparamos una sala de terapia intensiva, por ejemplo, de un hospital antiguo, con una sala de terapia intensiva de un hospital ahora moderno en la actualidad, de la cantidad de, por supuesto, de tecnología que están al servicio de la salud, ¿no? ¿Qué pasó con la escuela? O sea, aquí tenemos la foto de una aula antigua. Y aquí tenemos la foto de una aula moderna. O sea, es exactamente la misma. A lo mejor la pantalla o el televisor un poquito más grande. Pero es exactamente lo mismo la escuela. Entonces, ahí tenemos como una gran pregunta también. Pensar, ¿qué estamos haciendo en educación? ¿Estamos realmente a la altura de los cambios o de los cambios acelerados? Que no quiero decir ni que son ni para bien ni para mal, pero son realidades que tenemos y realidades que tenemos que enfrentar. ¿Se dan cuenta entonces por qué nos sentimos así? Obvio que me tengo que sentir así. Y que todos ustedes se tienen que sentir así. En este contexto cada vez tenemos que hacer más cosas que si la educación por competencia, que si las competencias, que si las subcompetencias, que si la reforma, que si la tecnología, todo. Que si ahora tenemos esos facilitadores, que si todo cambió, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacer? Ya, insisto, a los mexicanos, para rematar, empiezan a llegarnos alumnos diferentes. Ya los alumnos no son los mismos. Y a nuestras aulas cada vez más empiezan a llegar esta llamada generación.net o millennials, que tampoco sabemos bien quiénes son o qué son, pero que evidentemente, y ustedes lo deben haber conversado muchas veces en su familia, oye, ese niño viene programado. Mira, ¿sí o no? ¿Cuántas veces le tienen que pedir al hijo, al nieto o al sobrino, oye, tú me podrías ayudar a ver si me puedo encender el aparato tal, porque no sé, ¿dónde le doy o cómo le pico? No sabemos. Esa generación que empieza a socializarse, a recibir un proceso de socialización con la tecnología de la información y las comunicaciones totalmente diferente a nosotros. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Y esa generación, los millennials, o sea, ya estamos en el 2017, o sea, ya empiezan a llegar a las aulas. Esa generación que de repente tenemos aulas así, todos con su computadora, y nosotros preguntándonos más o menos cómo le hacemos, o qué hago para poder usar tal tecnología. Esa generación que de repente nos parece una generación desconectada, con sus audífonos, no nos hacen caso, no nos miran, los invitamos a la casita de la abuela el domingo a comer en familia y está cada uno con su celular, hablando con sus amigos, en otras cosas. Eso empiezan a hacer nuestros alumnos. Y aquí quiero hacer un paréntesis que no tiene nada que ver
con mi exposición, pero de verdad me quito el sombrero con la generación.net, con los millennials en México ahora, con el terremoto. Se quitaron los audífonos, son fotos reales de los millennials, con el terremoto en México, se quitaron sus audífonos, salieron a las calles y rompieron el mito de que los millennials eran otra cosa. Paréntesis aparte, estos millennials, aunque nos ayudaron mucho en el terremoto, estos son datos, insisto, los números son más o menos, pero se calcula que en su socialización a los 15 años ya invirtieron más de 10.000 horas en videojuegos. Han gestionado más de 200.000 mensajes de correo electrónico. Han empleado más de 10.000 horas hablando por teléfono móvil, más de 20.000 horas viendo televisión. ¿Cuántos anuncios publicitarios están sometidos estos millennials? Están recibiendo una socialización totalmente diferente. No es un chiste esto. O sea, se enojan porque no hay red inalámbrica. Están acostumbrados a estar conectados. Y parece ser, aunque evidentemente yo estoy contra el mito de los millennials, y lo voy a decir en algún momento de mi charla, parece ser que tenemos toda una generación que parecen ser un fenómeno distinto. Bueno, y eso hace que haya un choque generacional. Un choque generacional entre nosotros, los llamados migrantes digitales. O sea, no nacimos en un entorno tecnológico, no nos socializamos con tecnologías, empezamos a recibir como alumnos a millennials, a generación.net, se llama de diferentes formas, a nativos digitales, y evidentemente hay un choque. Hay un choque. No somos iguales porque no nos socializamos iguales. Insisto, estoy tratando de conversar metodológicamente. Hay profesores más jóvenes, hay alumnos de más edad, hay millennials, no tan millennials, hay migrantes muy millennials, hay de todo, ¿no? Estoy tratando de ser un poco, hacer una división metodológica. Y algo importante, y ahí es donde yo digo que hay hoy un mito que romper, es que no es que los niños vengan programados para la tecnología, claro que no. Lo que pasa es que los niños se socializan y se desarrollan en un entorno con tecnología, y nosotros nos socializamos y nos desarrollamos en un entorno diferente. Entonces, por tanto, nosotros a lo mejor sabemos jugar mucho mejor en la calle o hacer muchas más acciones colectivas, porque nos socializamos de una manera diferente a cómo se socializan los millennials. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que desconozcamos esa realidad. Y entonces, por eso, yo, digamos, y esta es mi posición personal, para mí millennial es un concepto que va a desaparecer en el futuro. En el sentido de que en algún momento nosotros lograremos integrar en nosotros la tecnología tal igual que la han integrado ellos. Sin embargo, mientras eso pase, es un concepto que nosotros no podemos desdeñar, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque son los alumnos que están llegando a nuestras aulas. Y miren, esa socialización implica diferentes formas de aprendizaje. Y ya vamos a ir llevando esto a la educación. ¿Cómo aprendimos nosotros? ¿Cómo aprendimos los migrantes digitales? Los migrantes digitales aprendimos con un libro, ¿verdad? ¿Qué significa aprender con un libro? Significa aprender de manera secuencial. Uno lee la página 1, después lee la página 2, después lee la página 3. Ya hay un aprendizaje secuencial. Aprender en la web no es secuencial. El aprendizaje en la web con los hipertextos implica poder tener la atención en diferentes lugares a la vez. No hay la secuencialidad de un libro. Y eso está pasando en la socialización. Y eso, por supuesto, implica, o tiene implicaciones, perdón, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las neurociencias dicen, y estoy segura que no hay que llegar a la neurociencia, lo hemos podido constatar nosotros. Algo está pasando con nuestra memoria, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de los teléfonos ya? Nadie. O sea, pero ahí hay un tema importante que hay que ver en la educación.
Porque ya nosotros no nos acordamos de los teléfonos. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos un dispositivo donde se almacena. Es como si nuestra memoria empezara a ser una memoria externa, ¿no? Que es pero nosotros queremos todavía que los alumnos memoricen, cuando ya nosotros no memorizamos. ¿Ok? Entonces, ya no hay ni que llegar a las neurociencias para darse cuenta que evolutivamente esto va a tener cambios en el cerebro. Según la psicología social, estos millennials o nativos digitales o generación.net desde su niñez han aprendido y constituido los conceptos a partir de los objetos digitales que les rodean. Hay incluso un cambio en la conceptualización. O sea, no solo en la memoria. Y podríamos hablar muchísimo de ello. Pero en la concreta, a nuestras aulas empiezan a llegar nuevos alumnos, pero no solo nuevos alumnos. Empiezan a llegar nuevos estilos de aprendizaje, nuevas disposiciones, nuevas habilidades, nuevas características que no podemos desdeñar como profesores. Entonces ya se dan cuenta, aquellos profesores que les puse multitodo, que estamos totalmente confundidos entre tantas cosas que tenemos que hacer y que queremos además hacer bien, porque de verdad, como siempre digo, los que somos profesores no estamos en la docencia por dinero, estamos en la docencia por amor, estamos realmente porque nos gusta enseñar. Entonces, eso que estamos con todas esas contradicciones que vimos, además tenemos entonces alumnos con nuevas características. ¿Y qué características tienen los millennials? Insisto, esto es un ideal tipo, a lo ver, ¿verdad? Navegan con fluidez en la web, tienen habilidad para usar cualquier aparato electrónico, utilizan todo el tiempo teléfonos celulares, reproducen video y audio constantemente, ¿no es así? Todo el tiempo, video y audio, toman fotos digitales con mucha frecuencia, los selfies. El selfie, además de moda, es un fenómeno sociológico estudiar. O sea, ¿qué está pasando con el yo y el selfie? La computadora e internet son parte indisoluble de su vida, para nosotros la electricidad es parte indisoluble de nuestra vida, ¿verdad? O sea, nosotros nacimos, no concebimos la vida sin electricidad. Bueno, ellos no conciben la vida sin internet. Ellos nacieron con internet, no saben qué pasó antes de él. Prefieren, por supuesto, los juegos al trabajo serio, se destacan por la inmediatez de sus acciones y en la toma de decisiones. La reflexividad va hacia abajo, a veces más hacia lo inmediato. Son multitarea. Eso sí, nosotros no hemos tenido que volver a la fuerza multitarea, ellos ya se socializan en la multitarea, afrontan diferentes canales de comunicación simultáneamente. Yo no puedo, o sea, si yo me acuerdo, yo de primaria, si yo escribía no atendía, entonces yo tenía que dejar de escribir para atender, yo no puedo, yo no tengo estéreo, yo soy un solo canal de comunicación, ellos no. Insisto, esto es un ideal tipo a lo Weber, no todos son iguales, exactamente iguales, estoy haciendo una caricatura, pero sí pueden estar en el celular y escucharlo uno a la vez y estar en otra cosa, pueden estar en varias cosas a la vez, nosotros no. Se sienten, por supuesto, atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren lo gráfico y lo hipertextual en vez de lo lineal, funcionan mejor trabajando en redes, tejiendo redes, quieren información ágil e inmediata, o sea, prefieren lo lúdico y no buscan ni quieren el rigor del trabajo tradicional. Poco tiempo en la misma actividad, lo saben, lo vemos en los niños que a veces les aburren, tienen poca capacidad de concentración, periodos de atención cortos, cambian rápidamente de un tema a otro. En general, el tratamiento de la información es mucho más somero, mucho más simple que el de nosotros. Hay mucho menos reflexión. Y eso empiezan a llegar a nuestras aulas. Yo soy en la UNAM profesora de teoría social. Explíquenme cómo enseño teoría social a alumnos que no leen. No sé. No me bastan todas las estrategias didácticas que conozco para poder enseñar teoría social sin leer. Si alguien tiene la solución, ahí me la pasa cuando termine de conversar. No sé cómo hacerlo, porque quieren todo en cápsulas, quieren un tratamiento rápido de la información y Marx no es una cápsula. O sea,
Otra dificultad importante, y eso sí lo tenemos que asumir críticamente en nuestras instituciones educativas, es que los millennials están mucho más dispuestos a usar la tecnología que lo que nosotros como instituciones les brindamos. Y esto, mis queridos colegas, produce una ruptura en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una brecha generacional, que no puede ser ignorada y que está. Los docentes en su mayoría somos migrantes digitales y los alumnos que llegan a las aulas en su mayoría son millennials. Y ahí, mis queridos colegas, tenemos un problema. Porque nosotros, y como yo siempre digo, la educación tradicional, yo hice un doctorado, o sea, funcionó bien, la mayor parte de ustedes también tienen doctorado, entonces uno dice, ah, caray, pero si funcionó conmigo, ¿por qué no va a funcionar con ellos? No funciona con ellos porque son otros, no son nosotros. Entonces, tenemos que ser capaces de pensar en otra docencia, porque miren acá qué público más atento. Esto con millennials no es sencillo. Si el auditorio fuera millennials, yo no podría tener este público atento, los tengo atentos. Entonces no le funcionan las clases tradicionales, no le funcionan las conferencias. Prefieren buscar en internet. ¿Para qué tengo que estar escuchando a Juanita? O sea, si me voy a Google y lo leo lo de Juanita, y mejor. Exactamente. Entonces, ellos tienden a participar mucho más activamente en su propio conocimiento que lo que nosotros les permitimos. A los millennials les impacienta eso, ese paso a paso, las conferencias. Y a nosotros nos parecen entonces caóticos. Odio a mi grupo, estos alumnos, todos con el celular, a nadie le importan las clases, los mando a leer y no leen. ¿Sí o no? O sea, nos parecen que tienen comportamientos caóticos terribles y nosotros seguimos insistiendo en la docencia que sabemos hacer y que sabemos hacer bien y que funcionó con nosotros, pero que no funciona con ellos. Y eso, entonces, pasa acá. Nosotros somos los dinosaurios y ellos están bostezando. Ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje hoy, tal cual. Y a esos caóticos entonces les prohibimos. Esto es real de una escuela en México. Ha pegado el reglamento totalmente prohibido usar o exhibir el teléfono celular. Se acabó la UNAM con todo lo que llama la UNAM dentro de las aulas, en la unidad de posgrado, porque ni siquiera en licenciatura. En la unidad de posgrado tenemos el cartelito de no comer, cartelito de no beber, cartelito de no celular. En la UNAM. Y entonces prohibimos y todavía somos más dinosaurios. En vez de pensar que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser una herramienta más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en vez de prohibir el celular, decir, usen el celular. Pero vamos a usar el celular en clase, pero vamos a usarlo para aprender. Y entender que de repente pueden responder un WhatsApp y están atendiendo a la clase. Pueden hacer las dos cosas a la vez. Yo no. Ellos sí. ¿Se dan cuenta? Y todavía nos preguntan por qué nos sentimos así. Los docentes cada vez la tenemos más difícil. Ya para ir terminando mi exposición, algunas pistas de qué tenemos que hacer. Digamos. Esto es a lo que nos enfrentamos. Pero bueno, ¿qué hacer entonces? Porque ante este panorama. Mire, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que los millennials ni son tan millennials y nosotros los migrantes tampoco somos tan migrantes. ¿Por qué? Yo creo que nosotros como docentes tenemos toda la capacidad de adquirir o de poder dominar las herramientas de la tecnología, de la información, de las comunicaciones, como la dominan los millennials, hasta mejor, en el sentido de que nosotros tenemos mucha más madurez reflexiva que ellos, que evidentemente están en un proceso de formación. Y yo creo que tenemos que ir metiéndonos cada vez más en la tecnología, la información, la comunicación, y tenemos que sorprenderlos. Yo llego al aula y les pongo una tecnología que no conocen. Es como cuando ustedes le pongan una tecnología a un millennial en clase que el millennial no conozca, usted va a ganar muchísimo en admiración y respeto de su parte. Profesora, sí existe Canva para hacer infografía, claro, y es gratuito. La clase que viene, tráigame el resumen de teoría social hecho en un póster en Canva. Ahí les doy el dato, Canva. Y ellos
Facebook, o sea, digamos, hay mucho que nosotros tenemos que enseñarle a los millennials. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que hay que combinar las nuevas habilidades. Nosotros como docentes tenemos que perderle el miedo al clic, tenemos que meternos en la tecnología de la información, en las comunicaciones, tenemos que ganar espacio frente a nuestros alumnos al respecto, pero también tenemos la responsabilidad de pasarle nuestras habilidades de herencia. Y nuestras habilidades de herencia sobre todo son las que están relacionadas con la reflexión. Porque el tratamiento inmediato de la información que tienen los millennials ha hecho que haya una pérdida de reflexividad importante. Y yo creo que eso ninguna tecnología de la información y las comunicaciones lo va a poder sustituir a la labor docente en ese sentido. Y ahí es que viene la importancia de la educación por competencia, ese Quijote que no sabemos bien quién es, pero que ahí está, en el sentido de que es una forma de mirar la educación que no se centre solamente en el saber conocer. Los conocimientos están en Google, ¿ok? Nos tenemos que centrar sobre todo en desarrollar habilidades y sobre todo en reforzar actitudes. Ese es el triángulo de la educación por competencia, porque todos estaremos de acuerdo que en la vida lo que nos define son las actitudes. A iguales conocimientos, iguales habilidades, lo que nos hace diferente es la actitud, ¿verdad? Los médicos nazis eran excelentes conocimientos, tenían excelentes habilidades y convertían el hueso en jabón, ¿ok? Entonces lo que define es un ejemplo tétrico, pero donde dice claramente que lo que define son las actitudes. Tenemos otros médicos con iguales conocimientos, iguales habilidades que nos curan. Lo que define en la vida son las actitudes. Y eso ninguna tecnología, esa es la labor del docente en el aula. Ahora, los conocimientos no importa, eso está en internet, pero en mi aula se desarrollan habilidades y sobre todo actitudes. Hay nuevos enfoques para nuevos alumnos, no me voy a extender demasiado. Está un enfoque importantísimo que es el aula invertida. El aula invertida, creo que ustedes deben conocerlo, pero voy a hablar rápidamente de ello. ¿Qué es el aula invertida? Bueno, el aula invertida, antes, ¿qué hacíamos nosotros en el aula? Dábamos la clase, conocimientos, y dejábamos la tarea, y si iban a la casa, entonces resuelva estos 10 problemas, etcétera, y un poco las habilidades, etcétera, se hacían en casa, ¿no? Y en el aula nos centrábamos más en los conocimientos. Si partimos de la base que los conocimientos ahora están por todas partes, el saber conocer está por todas partes, invirtamos el aula. Y entonces digamos, a ver, llévese de tarea, léase tal libro, vea tal video, busque en Google tales cosas, haga un resumen de tal información. El saber conocer lo saco del aula y el aula, mi clase, la invierto, es desarrollo de habilidades y actitudes. O sea, yo supongo que ya ellos adquirieron el saber conocer fuera y dedico mi clase al saber hacer y saber ser. Ese es el aula invertida. Está la enseñanza rápida, el rapid learning, igual que el microlearning también. Por ejemplo, yo lo estoy usando un poco en teoría social, como decía, ese gran desafío, que es, bueno, quieren cápsulas, les doy cápsulas. O sea, le encapsulo a Marx. Y entonces le doy 2 cápsulas de Marx, pero tratando de lograr que con mis cápsulas se motiven a leerlo. ¿Sí me explico? En vez de decir, léase el Capital, trato de ser motivadora con el Capital lo suficiente, en pequeñas cápsulas, lo suficiente para que digan, oh, ¿será que la profesora tiene razón y que me lo leeré? Eso es un poco lo que es el rapid learning y el microlearning. La gamificación, o sea, lo lúdico. Hay que tratar de incorporar cada vez más lo lúdico al aula. Aprenden muy bien desde lo lúdico, con juegos, etcétera, juegos tanto virtuales como por supuesto que podemos hacer diferentes dinámicas presenciales en el aula e ir incorporando, por supuesto, todas las nuevas modalidades al proceso de enseñanza-aprendizaje. Que seamos profesores presenciales no quiere decir que no podamos hacer blended learning, es decir, mínimo combinar en nuestras clases presenciales con lo virtual.
perfectamente podemos en YouTube, hay de todo, o sea, vea tales videos de YouTube, haga cosas, poner videos en el aula, a lo mejor dejar tareas virtuales. Mire, aquí me están transmitiendo en vivo en este momento por Facebook. Levántense por la mañana, hagan una transmisión, tengan un grupo en Facebook con sus alumnos, hagan una transmisión en vivo sobre lo que va a ser la clase del día. Digo, hay muchísimas cosas que no nos llevan mucho y que se pueden hacer y que pueden ir combinando la enseñanza presencial con otras modalidades. Tenemos que convertirnos, porque otra de las cosas que ha pasado en las universidades, bueno, en general, no para nada es una crítica hacia ustedes, en general, en la educación, es que hemos ido separando las figuras y decimos, a ver, esos son los de tecnología, que son los que saben tecnología. Después están los de diseño instruccional, que son los que saben de diseño instruccional, y después de profesor. Eso me pasó a mí en la UNAM. Íbamos a hacer un curso virtual y llegamos a la dirección de educación de la UNAM virtual y me dicen, ustedes son los productores de contenido, nosotros somos los diseñadores instruccionales. Le digo, pero ¿cómo sé si yo soy profesora hace 30 años? ¿Cómo yo no voy a saber de educación y de pedagogía? ¿Cómo daba las clases entonces? ¿Cómo las diseñaba? Si me explico, no podemos separar la figura. Aquel sí sabe de diseño instruccional, aquel sí sabe de tecnología y usted de contenido. No, al revés, tenemos que ir tratando de, o desde la formación de equipo o en la propia persona, de ir integrando. Nosotros tenemos que ser lo que se llama e-docentes. Y e-docente significa que seamos capaces de integrar en nosotros mismos tanto el conocimiento que ya tenemos como las estrategias didácticas, el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, el diseño instruccional, de manera tal de que nosotros podamos ir promoviendo un aprendizaje situado, significativo. Y se dan cuenta, miren, así tenemos que ser. Y todavía entonces nos preguntan por qué nos sentimos así tan presionados. Porque a eso tenemos que llegar como docentes. Entonces, con esto finalizo. Me gustaría unos minutos para preguntas y respuestas. Para ello, pensando que ustedes son millennials, acá les traje unos memes para que me digan con cuál se identifican después de mi conferencia, ¿no? O sea, me pueden, a ver si se sienten como el perrito, o como el panda, o como Ned Stark, o como la abuelita. Y entonces, ¿cómo nos sentimos como docentes? Mirarnos, reflejarnos un poco cómo nos sentimos. Quedo entonces abierta a las preguntas que tengan ustedes, sugerencias, comentarios, reacciones.